Hoy nos hemos levantado con una noticia triste. Ha fallecido el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, a los 55 años de edad. Por eso, desde aquí quiero rendirle un pequeño homenaje en forma de recordatorio de lo que hizo Satoru Iwata en Nintendo. Esto es Mansión Gamer. Satoru Iwata empezó con juegos en Nintendo con la categoría de clásicos actualmente, como lo fueron Balloon Fight o Earthbound. Pero sinceramente quien le dio más relevancia a HAL Laboratory dentro de Nintendo fue sin duda Kirby. Kirby, que con Kirby's Dream Land en Game Boy hizo de Kirby un juego, y un personaje, por supuesto, bastante carismático. Ese personaje, esa bola rosa que se traga todo lo que encuentra a su paso. Satoru Iwata llegó a ser presidente en HAL Laboratory y tras esto, en el año 2000, llegó a la directiva de Nintendo, ya que Hiroshi Yamauchi, el anterior presidente, le seguía muy de cerca su carrera. En esa época estuvo involucrado en títulos que posteriormente salieron en Nintendo GameCube, como fueron Super Mario Sunshine, Metroid Prime, Eternal Darkness y otros tantos juegos de la gran N. Tras esta etapa como directivo de Nintendo, Hiroshi Yamauchi se fijó en él para sucederle como presidente de la compañía. Satoru Iwata aceptó el cargo, evidentemente. Hiroshi Yamauchi, el último de la dinastía de los Yamauchi, digamos así, porque el fundador de Nintendo fue su abuelo, Hiroshi Yamauchi, creyó ver en él un ejemplo de lo que eran los valores en los que él creía en Nintendo. Innovación y jugabilidad por encima del resto. Y así lo supo ver. El gran Satoru Iwata hizo con Nintendo DS y Wii una mina de dinero, hay que reconocerlo, independientemente de que fuera o no fuera una innovación, que sí lo fue sinceramente, una innovación en su época. Consiguió hacer de Nintendo DS y Wii un éxito sin precedentes, y lo consiguió por una sencilla razón: la jugabilidad por encima de los gráficos y los bajos costes en comparación con sus competidores. Nintendo DS valía menos dinero en su momento que lo que luego fue el año siguiente el lanzamiento de PSP, y Nintendo Wii haría lo mismo con sus competidores, estando en un nivel adquisitivo bastante por debajo y siendo bastante más barata y sobre todo muy fácil de fabricar, porque muchos de los componentes hay que reconocer que eran de la generación pasada. Aún así tenía un mando innovador para su época. Este mando, que simplemente habría que apuntar a la pantalla y se conectaba con la consola mediante Bluetooth, lograba hacerse con un hueco en el mercado que Nintendo había perdido con Nintendo 64 y con GameCube. Tras esto llegaron Nintendo 3DS, más innovación, en este caso con las pantallas, la pantalla superior en 3D, y posteriormente Wii U con su doble visión. Es decir, por un lado teníamos el Wii U Gamepad con su propia pantalla en un estilo parecido al de las tablets, y por otro lado la visión en pantalla. Entonces, esto eran novedades también, pero no tuvieron la relevancia que tuvieron Wii y Nintendo DS. Tras esto, llegamos a la época actual. Satoru Iwata ha fallecido, veremos qué sucede, pero sirva
mi más sincero homenaje en este vídeo para dejar constancia de lo que fue Satoru Iwata. Todo un referente en la historia de los videojuegos. Un saludo, esto es Mansión Gamer y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.